Sean bienvenidos, queridos hermanos, a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, lunes de la 16ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo, le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día tiene una gran conexión con el Evangelio que leímos el martes de la semana pasada, en cuanto que Jesús hace un reclamo a ciertas ciudades, a Corosaín, a Betsaida, a Cafarnaúm, porque en esas ciudades hicieron tantas obras y no creyeron. Y Jesús dice: si en Tiro y en Sidón, si en Sodoma se hubieran hecho estos prodigios, hubieran creído. Ahora nos encontramos ante una queja similar, en cuanto que los fariseos y los escribas le piden a Jesús una señal prodigiosa, es decir, algo tan grande como lo que, por ejemplo, hizo Moisés con el poder de Dios, de partir el mar en 2, y prodigios similares. Y Jesús le dice que a esta gente malvada e infiel está reclamando una señal. Ahora vamos a preguntarnos por qué. ¿Qué le costaba al Señor hacer una señal? ¿Acaso era difícil para Él? ¿Por qué no hacer lo que los fariseos y escribas decían? Pues bien, el problema está en lo que al inicio dice el Señor: esta gente malvada e infiel. Es decir, que estas personas no querían una señal prodigiosa para creer en el Señor, sino que querían sacar de diversas maneras tantas cosas para poder acusar al Señor. El pedir una señal no lo hacían con fe, lo hacían con otros fines. Y por eso es que el Señor al final les dice que la única señal que les va a dar va a ser la de su resurrección. Es lo único que le dará el Señor. Y esto es algo que a nosotros nos toca de lleno, hermanos, porque muchas veces también nosotros somos gente que vivimos pidiéndole pruebas al Señor, pidiéndole señales prodigiosas al Señor, pidiendo cosas maravillosas al Señor, cuando el Señor lo único que nos pide es precisamente aprender a creer en su palabra, aprender a creer, a escuchar la palabra de Dios. ¿Y esto por qué lo digo? Pues el Señor lo dice con los ejemplos que menciona más adelante en este pasaje del Evangelio, cuando dice que los habitantes de Nínive van a condenar a estas personas porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y entre ellos había alguien más grande que Jonás, que la reina del sur se levantará porque vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Y Jesús es más grande que Salomón. Las señales, queridos hermanos, las señales prodigiosas que Jesús hizo a lo largo de su vida son importantes, sí, pero son importantes en cuanto nos ayudan a escuchar mejor la palabra de Dios. Pero si nosotros escuchamos la palabra de Dios y no le hacemos caso, sino que solo andamos pidiendo señales, eso quiere decir que solo estamos detrás de Jesús por puro fanatismo, por otras razones. No estamos detrás de Él y de su palabra para aprender el camino a la vida eterna, sino que simplemente lo hacemos por puro gusto, lo hacemos simplemente por aprovecharnos del Señor, porque vemos al Señor como una máquina de milagros y de señales para que nos conceda lo que nosotros queremos y muchas otras cosas que a veces no necesitamos, pero simplemente por nuestro egoísmo estamos de pedirle al Señor, y en cambio nosotros no somos capaces de mostrar una fidelidad grande
a la palabra de Dios.